Ahora sí, Javier, este conflicto que se vive en Medio Oriente entre Israel e Irán, ayer el presidente de los Estados Unidos anunciaba un cese al fuego, que se había llegado a un acuerdo de paz, pero resulta que después de unas horas, Irán desmiente ese anuncio que había hecho el presidente Donald Trump. ¿Qué lectura darle a todo esto que está pasando en Medio Oriente? Es crónica de una gran guerra anunciada desde hace mucho tiempo. Yo quiero que la gente primero comprenda algo. Este tema se lo tiene que desmitificar. Y tiene que romperse el falso paradigma. Si lo vemos, si las personas que con todo el respeto tienen una religión católica, evangélica o lo que tengan, yo quisiera que, no que se separasen, pero al menos abrieran un ratito el espejo de ese análisis y lo desmitifiquen. ¿Por qué? Este tema del conflicto básicamente tiene una lógica que se llama el movimiento sionista. ¿Sí? En 1917, si no me equivoco, sí, casi a finales del año 1917, cuando la Primera Guerra Mundial, que fue entre el año 1914 y 1918, arreciaba en Europa, un grupo de políticos británicos en su capital, en Londres, se reunieron. Me imagino, y esta es una opinión muy personal, muy motivados por los recursos e intereses económicos de ese movimiento sionista que ya daba sus primeros pasos y fuerte, para firmar lo que se le llamó la declaración de Balfour, si no me equivoco. Balfour, así es. ¿Ok? Es una declaración por la cual Inglaterra se debería comprometer a entregarle a los judíos la parte de territorio que manejaba o que tenía como una especie de protectorado. En 1922, cuando cae formalmente, tengo entendido que es en noviembre de 1922, que cae el Imperio Turco-Otomano, ¿sí? Imperio Otomano. Exacto, Turco-Otomano, otomano, básicamente, turco no, porque luego surge Turquía. Al año siguiente, en 1923, se declara la República de Turquía, o se independiza Turquía. El gran acuerdo que se da es que esa zona del Medio Oriente, en donde están hoy Siria, Jordania, Líbano, Palestina, ¿sí? Irak, estaba dividido. Los resultados de esa Primera Guerra Mundial fue una división franco-inglesa. Francia se quedó con una parte de esa zona del Medio Oriente que básicamente comprendía lo que hoy es Siria, sí, Siria, y sería Jordania, y Inglaterra se quedó con Irak y Palestina. Ojo, no hablo de Israel, no existe Israel para ese entonces. Hablo de Palestina y de Irak. A este territorio le llamaron el protectorado de la Transjordania. Transjordania, ¿no? Jordania estaba al sur. Y a partir de esa fecha comienza todo un proceso de ese movimiento sionista por tratar de lograr que se efectúe no solamente un acuerdo, sino que se haga una movilización interesante de más ciudadanos judíos a la zona de Palestina. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial, que se da entre 1939 y 1945, específicamente al terminar esta guerra, y obviamente dentro de esa guerra primero, todos conocemos el famoso proceso del Holocausto judío, ¿sí? Muy doloroso, por cierto, más de 6 millones de personas que migraron a diferentes lugares de Europa. Pues en 1947, para ser exactos, el 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas, que ya estaban en proceso, ya estaban en formación y todo, le conceden a Israel graciosamente, haciendo valer la famosa declaración de Balfour, firmada en 1917 en Inglaterra, sí, le conceden que se establezcan en la zona de Palestina. Ojo, aquí debo hacer un paréntesis. Inglaterra ya en ese momento, por los intereses que tenía en la zona, intereses geopolíticos, no quiso enemistarse con los árabes. Y dicen, bueno,
a ver, este tema de irlos y posesionarlos en tierra palestina me parece que no se debe tomar así tan formalmente. O sea, si van los judíos a Palestina, estarán en el territorio de Palestina. No es que se van a llamar Israel ni nada por el estilo. No, 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 no. Van a estar, y hagamos en todo caso una especie de provincias árabes, provincias judías, etcétera, etcétera, porque hay una composición etnográfica bien especial. Pero es los Estados Unidos, el que a través de su presidente promueve, inclusive genera una comisión de análisis y que termina empujando a que Inglaterra de una u otra forma termine aceptando el establecimiento de judíos en Palestina, y al año siguiente, en enero del 1948, declaran el Estado de Israel. ¿Cuándo? Cuando el último soldado británico abandona las tierras de Palestina, que eran protectorado, ¿ok?, de Inglaterra, hasta ese año, 1948. En ese momento, Ben Gurión, si no me equivoco el nombre, del primer líder israelita, declara el Estado de Israel. O sea, lo declara por sí. Y con el apoyo de Estados Unidos, una Inglaterra forzada y una Europa de una u otra forma forzada también, porque en ese momento Europa destrozada era de las dádivas de Estados Unidos a través del Plan Marshall. Terminan aprobando de una u otra forma el tema de la instalación del nuevo Estado de Israel. De ahí para acá, lo que ha habido es una permanente acción de Israel para tratar de conseguir más territorio de los que se les concedió a las Naciones Unidas en 1947. Invadió Siria, invadió Egipto, invadió Jordania, invadió Líbano. Inclusive hay una famosa guerra, la de los 6 días, en donde se estableció una especie de pacto o de paz entre Egipto e Israel. Le terminaron quitando territorio a las naciones. Y se fue estableciendo un Estado bajo el aspecto, y ahí sí, con el debido respeto, bajo el aspecto de que Israel es el pueblo elegido o el pueblo ungido. La historia es fría, señores, y el desarrollo de las sociedades es frío. Y ahí sí yo quiero aplicar el famoso término de que Dios nos dio la posibilidad de poder elegir nosotros mismos acá en la tierra. Allá cuando tú vayas arriba verás cómo cumples, si cumpliste o no los mandamientos. A esto le llamamos el libre albedrío. Ok, Israel lo que ha hecho es tener una transfiguración o una interpretación bíblica, y ellos se llaman el pueblo elegido o el pueblo ungido. Entonces la pregunta es, yo no creo que Dios sea tan negativo y tan malo que unge a una horda de asesinos y de invasores como su pueblo ungido. Si ellos son ungidos, entonces ¿qué somos los demás? Ojo, lo estoy diciendo desde la frialdad de la temática. Hoy Israel, con el protectorado de un movimiento sionista que se apoderó ya de buena parte del mundo, y que sobre todo se apoderó en lo más clave y preciso, que es el poder económico. El movimiento sionista es la representación de esas grandes familias que hoy aparecen como JP Morgan, Rothschild y otras más, que dominan el gran mundo de las inversiones y el gran mundo del capital. Por eso el apego a Estados Unidos. Por eso el apego a Estados Unidos, o está obligado a los Estados Unidos. ¿Por qué no están obligados a otras naciones? Porque simplemente estos grandes poderes económicos no tienen mayor influencia en esas naciones, no tienen mayor influencia en China ni en Rusia, no tienen mayor influencia en la India, que obviamente está ahí un poco calmada, está como neutral, y otras naciones. No tienen gran influencia en Corea del Norte. O sea, ellos están en el poder de Europa y en el poder de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a través de este movimiento, el grupo sionista mismo fue el que generó el famoso Plan Marshall, que no es otra cosa que créditos abiertos a gran escala para que supuestamente se reconstruya la Europa de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Javier, ¿y por qué Israel decide atacar a Irán? Primero asesinando... Hace 30 años, Irán exactamente hizo lo mismo. Dijo que ya Irán estaba a punto de tener la bomba nuclear. ¿Cómo pasó con Irak? Si le creemos a Estados Unidos, con sus famosos análisis de que los países están desarrollando fuerza, cuidado, nos van a atacar a Ecuador, ya que el imberbe presidente dijo que quería fuerzas nucleares. No, además dijo que los enemigos de Israel son enemigos de Ecuador también, pues. Bueno, yo no sé, yo creo que debería preguntarle al pueblo ecuatoriano realmente qué es lo que pasa. Sin el tema religioso, porque cuidado, este domingo me imagino que algunos vectores de la transmutación de la verdad
van a salir de los púlpitos diciendo, cuidado, aquel que se atreve a atentar contra el pueblo ungido. Sí, pero el pueblo ungido se atreve a atentar contra cerca de 47,000 niños y mujeres que han sido asesinados de manera violenta, que bombardearon hospitales de neonatos, que bombardearon ambulancias que iban sobrecargadas con enfermos y con personas moribundas, y que las bombardearon de manera cobarde, y que hoy disparan desde las alturas de las ruinas a la larga caminata, esa larga procesión de personas que tienen que movilizarse de extremo a extremo para ir a buscar alimentos que les han cortado, no les dan agua, no les dan medicina, no les dan alimentos. Hay un video que realmente me dolió enorme, de un niño que se mete arena a la boca diciendo, no tengo más que comer, solamente tengo la arena del suelo que comer. Doloroso. Es doloroso, es triste. Entonces, yo pregunto, ¿ese es el pueblo ungido? Y ver el discurso de Netanyahu, ¿no? Yo lo escuchaba hace unos 2 días, que decía que el enemigo, que Irán ha bombardeado un hospital y que está asesinando a civiles. Y ahí tú dices, yo no estoy a favor de la guerra, ¿no? Yo quisiera que se termine esta guerra. Pero allí tú dices, ¿y los 40 hospitales que ha bombardeado Israel en Gaza? Pero Jaime, ¿quién bombardeó primero Irán? Israel. A ver, dentro de la historia, Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial ha intervenido con bombardeos en 25 países. Y en algunos de esos países, larga temporada, como en Vietnam, desde 1965 hasta 1971. O sea, 6 años de bombardeos. Y todos sabemos qué bombardeos, pues hasta con gas mostaza, etcétera, etcétera, que creó millones de muertes. ¿Ok? Invadió Panamá, invadió Somalia, bueno, ha invadido 25 naciones en estos años. Israel ha bombardeado e iniciado conflictos simplemente porque se le ocurrió. ¿Cuál es la gracia de combatir a un pueblo? Espero que aparece Hamas, y Hezbollah. Sí, a ver, si tú me has quitado algo, de alguna forma, y en la forma como se lo quitaron a Palestina, sus territorios, y le impusieron un vecino que los terminó subyugando, pues yo creo que la resistencia de los pueblos también es obligatoria. Por supuesto. Y es lo que ha hecho Irán, y además, tratar de resistir. Carla y Javier, si yo decía hace un rato, si yo estoy en mi casa y de repente va un vecino y te mata a 3 familiares de tu casa, ¿tú qué haces, Javier? Tienes que responder, pues, no te vas a quedar... Tengo que reaccionar. Sí, pues, no te vas a quedar frío, pues. Tú reaccionas. Ahora, ¿por qué he hablado yo de los Estados Unidos? Porque Estados Unidos es la gran prostituta de la historia. Es la que se vende y es la que genera los conflictos. He nombrado 25 países, pero también te tengo que decir de las decenas o centenas de países en los cuales ha intervenido a través de sus grupos de inteligencia y que ha ocasionado asesinatos de presidentes, revueltas y todo. No se habla de Chile, pero todos sabemos que la CIA tuvo que ver con el asesinato de Allende. No se habla de Ecuador. Lo dijo el plan Cóndor, perdóname. El plan Cóndor. La famosa Escuela de las Américas que funcionaba en Panamá. Y el asesinato de Roldós también. De Jaime Roldós Aguilera, perdóname. Voy a decir hace poco... un exagente y un agente de la CIA. Tengo una pregunta, doctor Villagrán, de un seguidor. Dice, pregúntele por qué es lógico un país musulmán extremista que tiene sumido en una dictadura a su pueblo es bueno. Pregúntale si allá en Irán pueden salir a hacer una protesta. Bien, interesante pregunta y gracias por hacerla. La Carta de las Naciones Unidas está establecida sobre la autodeterminación de los pueblos. ¿Ok? El tema musulmán no es de ahora. Y ese es un tema que nosotros tenemos que lastimosamente comenzar a pensar abiertamente. La cultura no nace con Grecia. Sí, la democracia no nace con Grecia. Ese es un error nuestro, esa es una eurovisión que tenemos y que hemos ido asumiendo históricamente. América no se descubre porque llegaron los españoles. América ya estaba y América estaba en mejores posiciones económicas, de ciencia que la propia Europa. El problema está en que si vemos el desarrollo de los pueblos, vamos a encontrar que tenemos civilizaciones mucho más antiguas que la griega, la cartaginesa, la egipcia, la romana. Mucho más antiguas, los persas, los babilónicos y más allá, inclusive el pueblo chino, a través de sus dinastías. Ellos han ido a través del tiempo desarrollando costumbres, hechos y circunstancias que se derivan en un proceso de identificación cultural.
Hoy aplaudimos la firmeza del pueblo japonés, muy formales, te aceptan cuando han sido derrotados y cuando han ganado algo no muestran el júbilo del triunfo, sino que muestran más bien una equidad, una tranquilidad enorme, pero sí se muestran muy respetuosos frente a la derrota. Tengamos entonces que decirles porque son tontos los japoneses, porque son muy cultos, muy formales, muy diplomáticos. No, si los musulmanes han desarrollado una cultura en donde las mujeres, desde el punto de vista de las mujeres occidentales, andan encerradas y no les permiten esto y esto, es parte de una autodeterminación religiosa, social, cultural, histórica. Son los pueblos los que tienen que determinarse. ¿Por qué los occidentales, las mujeres occidentales o los hombres occidentales tenemos que decir cómo deben vestir o cómo deben actuar los pueblos ellos se autodeterminaron musulmanes? Y se autodeterminaron el respeto al Corán. A ver, así como nosotros tenemos en este momento, en el Ecuador hay la Biblia evangélica y la Biblia católica. Y hay un pocotón de circunstancias más, por si acaso. Que aquí nos hacemos locos. Aquí los católicos son católicos cuando está la procesión del Cristo Consuelo, la de Judas Tadeo, la del tanto. Ahí son católicos. Salen a comer hostia, decía mi abuela, comen hostia y defecan diablos. Ok. Perdóname la frase. Muy querida. Pero es una realidad. Aquí tenemos que determinar que toda la gente sea católica. No. Tenemos que determinar que toda la gente sea evangélica. No. Entonces, comencemos a criticar por qué algunas damas andan con los vestidos largos, que tengo entendido que son una de las ramas de los evangélicos, no sé si los mormones, no sé. Mormones, ok. Entonces, comencemos a determinar el por qué las damas utilizan la cerradura de sus vestidos hasta arriba y las faldas son hasta el tobillo. Se parecen mucho a las musulmanas. Ya les falta solamente el burka, creo que se llama, el velo que les tapa. Pero es parte de una doctrina, de un elemento de vida que así se ha establecido. Que ellas decidieron. Y que ellas decidieron. Ahora, la que se quiera salir, yo me imagino que no tiene que haber ningún, salvo que venga el pastor o el jefe de la iglesia y le diga, entonces te mandaré a los infiernos porque sales de esto. Bueno, es problema de ella si quiere ir o no a los infiernos del pastor o del jefe de la iglesia. Lo mismo pasa con los musulmanes. Es decisión de ellos. ¿Por qué tenemos que nosotros incidir en eso? Ahora, la libertad. La libertad de expresión. Yo me recuerdo que en Cuba, en cierta ocasión, yo me quedaba admirado, ¿no? Un grupo de amigos cubanos se desesperaban por tener las redes sociales en sus teléfonos. Decían, no, yo sería libre, yo sería contento cuando tenga las redes sociales. Y yo les decía, si supieran qué es bueno las redes sociales, si vas a investigar, si vas a analizar, pero qué malo que es y qué problemas te generan las redes sociales. Problemas familiares, problemas de alejamiento entre padre e hijo, ahondamiento de la brecha generacional, etcétera, etcétera. Pero sociólogo, también hay gente, y eso me refiero como mujeres que están dentro de esa cultura, pero que no se sienten bien dentro de esa cultura y que les cuesta la vida el querer separarse de esa cultura. Entonces, tampoco podríamos aplaudir una cultura donde no siempre yo puedo elegir. ¿Cuántas vidas nos costó liberarnos de España? Discúlpame, te respondo de esa forma. Todo es un proceso, en la vida es un proceso. Si queremos salir de un estado que nos es contradictorio, que nos vulnera derechos o que creemos que nos vulnera derechos y no queremos vivir ahí, pues hay opciones. O nos comenzamos a organizar. Opciones, o vemos, mujeres apiedradas, emuladas. Es lo que... en el caso... Sí, totalmente de acuerdo, estoy con usted. Mujeres, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. Eso es aberrante. Discúlpeme, eso es aberrante. Pero, ¿en dónde está entonces el proceso que Irán, Irak, porque estamos hablando de estas naciones, han tomado y han logrado derrocar un proceso? Hay un ejemplo, en Ecuador también, nuestros hermanos, los indígenas, ellos también tienen su cultura, ellos también tienen sus castigos. Y que nosotros no estamos de acuerdo, pero ellos tienen su manera de castigar. Ojo, ¿y qué lograron ellos? Lograron algo importante, que la Constitución del 2008, sobre todo, reconozca el tema de la justicia indígena y establezca ciertos elementos de juzgamiento. La medicina, algunas. Correcto. Entonces, a ver, los procesos históricos, estimados compañeros y amigos, los procesos históricos, le respondo al amigo, son parte del proceso de maduración de la propia sociedad. Yo no estoy de acuerdo, por si acaso, con ese apedreamiento y con esa falta de libertad de acción de los pueblos musulmanes. No estoy de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo con el radicalismo, por si acaso. Ese radicalismo chiita, sunita, musulmán, etcétera, etcétera. No, no estoy de acuerdo. Pero son los mecanismos de vida de esas repúblicas, de esos sistemas que se han establecido a través de los tiempos, que obviamente ha ido descendiendo. No es lo mismo el Irán de hoy, el Irak de hoy, que el Irán o Irak de hace 40 o 50 años atrás. Pero siguen teniendo falencias terribles que desde el occidente las vemos como negativas. Así como desde el oriente ven negativo que la chica se ponga una mini y que no use interiores. Pero que es tan común ya en nuestra sociedad, bajo el concepto de que la mujer es dueña de su cuerpo y tiene la libertad de hacer y mostrar lo que quiera. O sea, ojo, me estoy yendo a los radicalismos de un lado y de otro lado. Vamos a la guerra, más directo, mi estimado Javier. El presidente Donald Trump en el periodo anterior, hace 5 años me parece, que él también ya atacó a Irán. Recuerde que ordenó asesinar a través de las fuerzas y puso un presidente cercano a él. A Soleimani, me parece que era al general que lo asesinaron. Y vuelve a hacerlo nuevamente 5 años después. Bajo el concepto de que estaban enriqueciendo uranio. Bajo el concepto que estaban enriqueciendo uranio y que ya tenían la bomba. Lo mismo pasó en Irak. Ahora, esto de la bomba atómica, el que construye una bomba atómica, que ellos mismos se salieron del tratado ese que tenía Estados Unidos y que después... Pero Israel no ha firmado ningún tratado. Echaron atrás. Y tiene bombas atómicas. ¿Cuántas bombas atómicas tiene Israel? Por favor. Entonces, ¿qué pasó con Corea del Norte? Yo puedo tener la bomba atómica, el resto no puede. Y mis aliados, porque mis aliados me pueden defender, pero el resto, los que me pueden atacar, no pueden tener. Y yo decido cuándo lanzo la bomba atómica también, ¿no? Estados Unidos. Correcto. Doctor, pero Irán e Israel fueron aliados en algún momento. Tenían incluso un pacto, pactos comerciales. A ver, el mundo está dado. Yo veo esto también como una guerra de intereses comerciales y geopolíticos. Sí. Yo creo que va por ahí también, no solamente es cuestión de armamento. A ver, en este momento el tema del negocio del armamento es lo preponderante. Y en eso Estados Unidos está muy interesado porque le está vendiendo armas a todo el mundo. Él dice que no, pero le está vendiendo. Buena parte de la tecnología llega a través de mediadores y termina también en suelo iraní y obviamente frontalmente con Israel. Y es los Estados Unidos el que le vende a diestros y siniestros. Pero el problema está en que hoy el dedo frágil, yo conversaba con Jaime, ¿te recuerdas? Que hay un dedo nervioso en este momento y eso me preocupa. Ese dedo nervioso que existió también en la Guerra Fría de los años 50 y 60. O sea, un nervioso llega y aplasta el botón. Yo creo que Netanyahu es un psicópata. Un psicópata asesino con dedo nervioso. Con dedo nervioso. Y ese dedo nervioso va a hacer, si es que se llegase, ojalá nunca se efectuase, va a ser que otros países que hoy tienen ciertas actitudes ambivalentes, el único que creo que está bien formal, bien metido de cabeza es Corea del Norte. Y que es peligroso. Es peligroso porque el presidente y heredero del trono de Corea del Norte... ¿Por qué no se meten con Corea? Porque saben que es un dedo extremadamente nervioso. Es un dedo extremadamente nervioso y que sabe que le resbala todo. Se me escapa el nombre. Sion, ni sé cuánto. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Me imagino que debe ser 2 porque el Kim Jong-un es el padre. Sí. Es un humor. Sí, no, es un humor que hice con Kim Jong-un y Kim Jong-2. El tema está en que es un tipo con dedos muy nerviosos y que le resbala todo. Y que tiene puesto el ojo en Corea del Norte, que en algún momento me imagino que piensa reunificar la Corea y ser lo que significa Corea. Corea es una potencialidad dentro de la región, no solamente por recursos, sino por todo lo que manejan y generan. Pero por otro lado también está China. China que está en una posición así media ambivalente, tiene puesto un ojo en una isla porque se le quiere salir del marco referencial de Hong Kong. Y tiene también Rusia, que está con una posición no ambivalente, sino estratégica. Y le dice, ¿sabe qué? A ver. Yo tengo en este momento Ucrania. Y lo tengo literalmente puesto de rodillas Ucrania. Ya Zelensky dijo que cómo es posible que el conflicto de Irán e Israel ha desprovisto. O sea, en este momento Rusia está ganando más terreno. Por supuesto. Ya está sacando ventaja de esta guerra. Todas las afueras, toda la periferia de Kiev está siendo bombardeada. O sea, ya están en la capital. Ya están bombardeando la capital. Y mira la ubicación de la capital. Está del centro hacia el norte. Entonces,
a Europa no le va a convenir que Rusia se apodere del territorio de Ucrania, que no es que lo va a convertir en una nueva república, no. Va a decir, bueno, voy a poner condiciones, yo me voy más allá del Donbass. Nada más. Punto. ¿Y sabe qué? Y yo pongo el presidente. Lo que hizo Estados Unidos con Irak. ¿Sí? Invadió, asesinó a Saddam Hussein, se llevó la reserva en oro, los documentos históricos, los grandes tesoros de Irak, y luego dijo, yo pongo al presidente. Es un tipo de mi línea. Iraquí, pero de mi línea. Yo creo que algo similar puede estar pasando con Rusia en el momento en que decida definitivamente darle punto final al tema de Ucrania. ¿Qué es lo que pierde? Pierde el mundo. Pierde el mundo. Porque eso va a desarrollar una serie de confrontaciones o de sumisiones. Confrontaciones porque la OTAN, que es empujada por los Estados Unidos, porque la OTAN no está actuando por sí sola. La OTAN actúa por los problemas pancreáticos y hepáticos que tiene Donald Trump y los intereses que él tiene en Europa y el mundo. Pero Europa como tal está supeditada a ciertas circunstancias de producción energética rusa, gas, petróleo, entre otras cosas. Entonces, este problema ya derivaría en una confrontación sin límites, en donde el mismo mundo árabe va a tener que tener posición. India, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, Yemen, que también tiene dedo bien ágil, aunque no tiene armas nucleares, pero tiene misiles, tiene mil cosas. ¿Qué pasa con el cierre del estrecho de Hormuz? Se nos complica el tema de la transportación del petróleo. Y Rusia y China sobre todo, no le agradaría aquello. Y entonces eso obligaría a que o empuje un pacto o un acuerdo de paz obligado bajo circunstancias, o en su defecto sabe que tengo que meter mano también porque aquí se me está afectando una producción petrolera que me afecta a mis intereses económicos. O puede ser que permita que los barcos chinos, los países amigos de Irán pasen. Puede ser, pero una guerra es un acto ilógico, es un acto torpe en donde la gente se embrutece. Una vez disparado el primer proyectil, la gente se embrutece. Javier, ya en la recta final, porque ya nos estamos pasando del tiempo. Es un tema interesante. El presidente de Estados Unidos, e incluso el presidente de Israel, el primer ministro, habla de asesinar al ayatollah. A ver, ¿qué va a pasar Khomeini. ¿Qué desarrolla eso? Yo creo que si hay idiotas en el mundo, ellos deben estar ocupando el primer lugar. O sea, si hay asesinos contumaces en el mundo que tenemos que ya describirlos como tal, Trump y Netanyahu son los primeros. Y de ahí podrían ir otros. Si me hablan de Putin, perfecto. ¿Qué desencadenaría eso? Va a desencadenar un proceso en donde Irán, en este momento, promovido por fuerzas norteamericanas, por los grandes agentes de la transformación de las naciones que manejan los Estados Unidos y que se involucran junto con el Mossad, que se han involucrado en la mayoría de las naciones del Medio Oriente para crear caos, van a generar una obligatoriedad de cambio de mandato. Pero yo te pregunto, ¿Irak mejoró con la intervención de los Estados Unidos? Irán fue destrozado. Irak es una nación que todavía le tardará 30, 40, 50 años para tratar de llegar al nivel, al menos al nivel cercano a lo que fue Irak cuando fue intervenido por Estados Unidos. Estados Unidos cuando interviene significa terror, muerte, destrucción y saqueo. Que alguien me refute lo contrario, yo lo acepto. Pero todos los ejemplos históricamente establecidos, inclusive estudios de analistas norteamericanos, establecen que las intervenciones de Estados Unidos son para crear terror, caos, muerte, destrucción total y saqueo de bienes. Nada más. Saqueó las naciones que intervino. Apoderarse de las riquezas de estos estados. Apoderarse de las riquezas del Estado. Y sobre todo, volveré a repetir la frase de ese gran filósofo y pensador romano: los imperios caen por las taras y degeneraciones de los pueblos que conquistan. Estados Unidos está cayendo. Esa es la parte última del imperio norteamericano. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sé. No lo sé. Puede durar un año, puede durar 5, 10, 50 años, pero el imperio está cayendo. Y lastimosamente cuando un imperio cae, si ustedes revisan lo que pasó con Grecia, con Roma, con Egipto, etc.,
son medidas equivocadas tras medida equivocada, porque la misma desesperación de no perder el nivel de vida, estatus de vida, el nivel de degeneración social se va haciendo mucho más grande y evidente. Y entonces vienen las famosas libertades, en donde los pueblos lo que hacen es decrecer, envolverse en una tragedia de caos, en donde lastimosamente el mundo se ve envuelto. Porque al caer un imperio, no es que cae solamente esa nación, cae todo el entorno de influencia. Todo el entorno de influencia. Si caen los Estados Unidos, cae buena parte de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el único país que lastimosamente y de manera torpe tiene una moneda anexada al sistema económico norteamericano es Ecuador, con la dolarización. Entonces, ¿qué pasaría cuando caiga el proceso económico e imperial de los Estados Unidos? Nosotros, ¿qué pasa? ¿Dejamos de existir como nación? ¿Nos ponemos como protectorado peruano o colombiano? ¿Qué hacemos? Claro, entonces, nuestro sistema económico depende del dólar. Hay que tener una mirada crítica. Y ojo, concluyo esta expresión. No es que soy pro-iraní. Lo que sí no soy es pro-israelí. Eso sí. No soy pro-iraní, pero jamás seré pro-israelí. Jamás. Considero que es un pueblo no ungido, farsante, un pueblo asesino, un pueblo vividor, un pueblo que tiene tecnología. Tiene tecnología porque son muy inteligentes. No, son igual que nosotros. Tienen el mismo nivel de inteligencia o capacidad cerebral. Lo que pasa es que son vividores. Han sabido sacarle jugo a la muerte y a la destrucción. Que también la vivieron, pero es irónico que un pueblo que vivió muerte y destrucción, como fue el holocausto judío en los campos de concentración nazis, ¿sí?, hagan exactamente lo mismo. O sea, le devuelvan al mundo lo que ellos recibieron. Y eso me significa entonces de que nunca aprendieron la lección ni de la vida ni de la historia. Muchísimas gracias al sociólogo Javier Villagrán, con quien hemos conversado en esta mañana. El caso Progen, el conflicto que hay entre Irán e Israel también, y bueno, pues la intervención de diferentes estados, potencias del mundo dentro de ese conflicto que sin duda alguna preocupa al mundo. Ojalá las organizaciones internacionales puedan sumar sus buenos oficios, que se levanten, que trabajen en algo. La última interrogante que yo le tenía a Javier, Israel pensó que iba a tratar con Gaza en este conflicto porque le ha salido también el tiro por la culata, ¿no? Israel tenía previsto desalojar Gaza bajo esa torpe declaración de Trump que dijo que Palestina se debía convertir en un gran sitio de puertos y vacacional. O sea, en otras palabras, tienen que desalojar a los palestinos para derrumbar todo y construir ahí las grandes maravillas del Medio Oriente. En Gaza. En Gaza. El pueblo gazatí o el pueblo palestino que está dividido entre la franja de Gaza y algo de la baja parte del Golán, que creo que ya ni existen ahí, y una parte central, son pedacitos nada más de tierra que tienen los palestinos. Yo creo que Israel se va a caer por la propia pensamiento de algunos grupos que cada día toman más fuerza dentro del propio Israel. Que irónicamente hay una buena porción de israelitas que no están en nada de acuerdo con lo que le están haciendo los palestinos, a quienes consideran sus hermanos, y a los otros pueblos. Hay israelitas que quieren vivir en paz. Y no es que sean ungidos, ni que se consideran ungidos. Es la visión de cualquier ciudadano que requiere vivir y dormir en paz, con su conciencia y con sus congéneres. La misión también es destruir lo que queda de Palestina. Por supuesto. Quieren borrar de Palestina, tanto así que han logrado polarizar hacia Egipto y hacia Jordania los grupos que huyen, porque hacia el otro lado está el mar. Entonces, ellos lo que quieren es que la gente salga huyendo, como en algún momento de Europa salieron huyendo judíos y que llegaron a familiarizarse o a hermanarse con los palestinos, que los recibieron no de tan buenas ganas, pero que aceptaron por ser hermanos históricos en la zona de lo que se llamaba la Gran Palestina, o la Vieja Palestina, como algunos le llaman. Javier, mi pregunta es que Israel pensaba que declararle la guerra a Irán era como tener al enemigo a Gaza, pues, ¿no? Al declarar la guerra a Irán, Israel sabe que Irán puede fácilmente también armar a 3 grupos que funcionan ahí en el Oriente. Grupos radicalistas, Hamas, Hezbollah,
se me escapa el otro nombre, y que pueden actuar como guerra de guerrillas. Claro, dicen que los tienen ya caídos porque les han dado realmente duro, los han perseguido, han minorado sus fuerzas, pero ojo, pueden haber también países como la propia Rusia o la propia Corea. Rusia está apoyando a Irán. Que les dé armas, armamento y se armen guerras de guerrillas. Un país que tiene 3 o 4 frentes con los cuales combatir no puede. Además que está comprobado, la famosa muralla de hierro, que es el sistema de antimisiles, el cono de hierro, exacto, no ha sido tan eficaz. Con lo que los Estados Unidos como tal debe también estarse preocupando, porque si no fue eficaz en los Estados Unidos, perdón, en Israel. Donde la tecnología ha avanzado más, porque obviamente es el país con mayor nivel de riesgo de ser atacado, aparentemente, pues si falló allá, me está fallando acá. Pues. Es un país pequeño, imagínate acá en y Estados Unidos. Y ojo, que yo lo tengo a Rusia a pocos kilómetros. De Alaska a la península rusa hay 32 kilómetros, si no me equivoco, o 32 millas, perdón. Y cuando se congela el estrecho de Bering, tú puedes cruzarlo como lo cruzaron los pobladores hace 10.000, 20.000 años atrás. Entonces, tú tienes ahí un problema muy serio. Es un problema de estrategia, de logística, pero también de recursos de armas. Y esta guerra está apoyada, generada y promovida por las grandes empresas de armamento, por el grupo sionista que maneja la Reserva Federal, que manejan los grandes grupos de poder y que sostienen a los presidentes norteamericanos y que sostienen el caos en el mundo. Listo, gracias Javier Villagrán. Javier Villagrán, analista político, sociólogo, conversando con nosotros aquí en Ecuador en directo.